Hoy he querido hablar sobre la E. coli, que de aquí, bueno, es Escherichia coli, pero la voy a acortar diciéndole E. coli, ¿vale? Porque normalmente tan solo se le conoce porque produce brotes de infecciones intestinales transmitidas por los alimentos, ¿vale? Como son las intoxicaciones alimentarias, pero hay muchas E. coli patógenas que también pueden provocar otras infecciones fuera del tracto digestivo. ¿Vale? Voy a empezar aclarando la terminología, ¿vale? Que se utiliza en medicina. Cuando a un microorganismo le añadimos el apellido de comensal, queremos decir que es bueno, ¿vale? Y cuando se le añade el apellido de patógeno, quiere decir que tiene la capacidad de producir daño y enfermarnos, ¿vale? Pues la E. coli es una bacteria muy especial, ¿vale? Se considera que es un paradigma de una especie bacteriana muy versátil, puesto que es un grupo de bacterias, ¿vale? Y está constituido por miembros que pueden ser comensales inofensivos, pero también pueden tener diferentes variantes patógenas que tienen la capacidad de causar infecciones intestinales, además en otras partes del cuerpo, ¿vale? Por lo que podría causar de diarrea hasta infecciones del tracto urinario, incluso tiene la capacidad de producir sepsis y meningitis. Voy a volver a enviarle la invitación a Victoria, ¿vale? Que se ha caducado. Vale, vamos a seguir esperando. Yo mientras sigo haciendo la introducción del E. coli. Además tiene la propiedad de ser unida. Que no me Victoria, no quería. no quería, te lo estaba repensando. Bueno, pues voy a continuar, estoy haciendo una pequeña introducción de la E. coli, ¿vale? Y luego te iré a hacer unas preguntas. Vale. Primero que nos diga el tipo de colis que hay, ¿vale? Porque según el tipo de coli, pues ya nos explicará la sintomatología más que nada para que veamos de qué es, de qué cepa específica hay que sospechar, ¿vale? Y al final te preguntaré lo que más le interesa a la gente, que son tratamientos, sobre todo con alimentos, porque aunque tenga un tratamiento con un antibiótico farmacológico, la gente quiere hacer algo más, ¿vale? Y como hay tanta resistencia a los antibióticos y contamos ya con estudios que han demostrado que hay compuestos alimentarios que nos ayudan a tratar la E. coli patógena, pues Ujú. nosotras, como también somos dietistas nutricionistas, aparte expertas en microbiota, bueno, tú también eres doctora, eres muchas más cosas, que por cierto, quien quiera ver el currículo bueno, la breve descripción de Victoria, puede hacerlo en nuestra página web, aristeanutricionistas.com, y si alguien quisiera cogerse consulta con ella, también puede reservar desde ahí directamente. Vale, pues haciendo una breve descripción de la coli, que sepáis que puede adaptarse rápidamente a su medio ambiente, de modo que puede cambiar su metabolismo para poder consumir los sustratos que haya disponibles. Por lo que puede que en algún momento en concreto tenga activadas algunas enzimas y en otros momentos pueden que estén desactivadas y tenga activadas otras enzimas, ¿vale? Dependiendo de las circunstancias que tenga esa bacteria en ese momento. Eh, por eso, de hecho, en Aristea, cuando hacemos una interpretación de un test de microbiota, nosotros tenemos en cuenta que es fundamental que antes hagamos una buena anamnesis para saber qué clínica está presentando el paciente, para ver qué síntomas pueden estar ocasionadas por las bacterias que le han salido sobrecrecidas a ese paciente y también así podremos hacer una idea de qué metabolitos se están produciendo y cuáles no. Otra cosa que vamos a tener en cuenta son las interacciones que pueda estar teniendo esa E. coli con el resto de microorganismos que tiene esa persona, para saber qué sustratos le están siendo aportados por otras bacterias y por qué sustrato tiene que estar compitiendo, ya que según haya más o menos cantidad de una determinada sustancia que necesiten para vivir, pues lo tendrán más fácil para crecer o se verá perjudicada su proliferación. Por ejemplo, si una persona tuviera anemia y necesitara suplementarse con hierro, entonces nos fijaríamos específicamente, aparte de la E. coli, qué otro microorganismo tienen que vayan a utilizar ese hierro, porque, por ejemplo, si tuviera baja las bifidobacterias, que también lo necesitan, estas bacterias probióticas entonces ya no estarían compitiendo para atrapar el hierro y, por tanto, la E. coli lo tendría más disponible para su crecimiento. Y en este caso tendríamos que adaptar su tratamiento teniendo en cuenta esto no solo para seleccionar los probióticos, sino también para dar suplementos específicos que hacen que la E. coli no pueda utilizar el hierro con el que tenemos que suplementar a ese paciente y que además también tenga la capacidad de aumentar
ese suplemento tiene que tener la capacidad de aumentar la biodisponibilidad del hierro para que podamos absorberlo mejor y acabemos antes con esa anemia. Eh, También lo que estamos haciendo al poner esa E. coli en contexto con el resto de la comunidad microbiana con la que conviven, también podemos saber hasta qué punto tenemos que preocuparnos o no, por ejemplo, en cuanto al riesgo de que pueda pasar dentro de nuestro cuerpo. Imaginemos que ese mismo paciente también tuviera también muy elevadas las bacterias consumidoras de mucina, ¿vale? Que es lo que produce nuestra barrera intestinal. Pues bien, como estas bacterias también liberan serina, ¿vale? La E. coli patógena podrá utilizar este aminoácido para adherirse a la mucosa intestinal, que es para quedarse pegados, y así ya lo tendrá muy fácil invadir dentro del cuerpo. Pero es que como además estas bacterias van a reducir la capa de moco, porque se lo están comiendo, entonces lo van a tener más fácil traslocar dentro del cuerpo. Y otra cosa con la que tenemos que fijarnos cuando en un test está incrementada la E. coli, ¿vale? Vamos a tener que fijarnos que otros paneles de metabolitos pueden estar aumentados. Por ejemplo, nos vamos a fijar en los paneles de bacterias productoras de sucinato, pero también las consumidoras, ¿vale? Para ver qué cantidad neta de sucinato nos están aportando las bacterias, ya que específicamente este metabolito que en general no es malo, necesitamos sucinato, bueno, ahora no vamos a entrar en eso, pero lo que hace es un indicador para la E. coli para que aumente, active la expresión de los genes de virulencia, es decir, los genes que le permiten producir enfermedad, ¿vale? Pero la E. coli no solo va a interaccionar con otra bacteria y sus metabolitos, sino que también puede interaccionar con ciertos hongos, ¿vale? Si una persona, además de tener E. coli, productora de biofilms, también tuviera ciertos tipos de hongos que también tienen esta capacidad de formar estas barreras con las que protegerse, entonces podríamos sospechar de que esa persona tiene presentes biofilms, ya que algunas cepas de E. coli forman consorcios con algún hongo, como las cándidas, para formar biopelículas que van a hacer que los antibióticos y los antifúngicos tengan mucha menos efectividad, ya que se están protegiendo detrás de estas biopelículas. Y claro, ya en este caso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta porque ya sabemos que es fundamental que comencemos con un disruptor de esta biopelícula. Si no, ¿Vale? perdona que te corte, se estima que solamente penetraría el 30% del tratamiento antibiótico que se va a poner después. Entonces, sería perder tiempo y sobre todo, pensamos que estamos haciendo un buen tratamiento y no es así. Y así, de hecho, esto es por lo que en general la medicina convencional no se tiene en cuenta los biofilms. Entonces, claro, se dice, es que ha aumentado la resistencia a los antibióticos. Pues sí, a veces simplemente por unos plásmidos de resistencia, pero es que en otras ocasiones simplemente porque han desarrollado la capacidad de formar biofilms. ¿Qué pasa? Que necesita unirse con otros microorganismos, ¿vale? Agruparse y unos porque atrapa ciertos metales que les permite formar esta barrera, otros por otros. Y ese es el problema cuando nosotros vemos que alguien tiene por ejemplo, Candida albicans, nos fijamos a ver si tiene, por ejemplo, la E. coli enteromorrágica, porque esto también puede formar los biofilms. Igual, bueno, hay muchas otras, ¿vale? Pero como está hablando de la E. coli, hablo de la E. coli. Y entonces ya, aunque vaya a entrar con antibiótico convencional farmacológico, nosotros les sugerimos que antes comience con un disruptor de biofilms, porque es que si no, posiblemente con una tanda no lo va a erradicar. Así que nada, me gusta que haya hecho ese inciso porque, es más, un día deberíamos hablar solo de biofilms y de ciertos disruptores que además tienen otros efectos beneficiosos. Por ejemplo, estábamos hablando, no he nombrado ningún suplemento, pero estaba hablando de que si alguien tiene anemia, tiene que suplementarse con hierro y tiene algún patógeno que necesita de ese hierro para proliferar, le da un suplemento que lo atrape. Pues precisamente uno de ellos es la lactoferrina, ¿vale? Que es Ujú. lo que tiene la leche materna para aumentar la absorción del hierro y aunque haya poco, el bebé puede asimilarlo y además lo tiene como antimicrobiano. Pues bien, la lactoferrina, por su capacidad de atrapar hierro, también está quitando el hierro de los biofilms y también tiene capacidad de disruptor de biofilms. Pues entonces, en este caso, sería el suplemento ideal para este supuesto paciente que estamos hablando ahora. Vale, pues antes de pasarle a hacerle ya algunas preguntas a la doctora Victoria, que la tengo ya ansiosa por poder hablar, pero
como Habla. luego vas hablando tú mucho, aprovecha para esta introducción para hablar yo también un poquito. Pero nada, es que hay un tema, nosotros sabéis que ya tengo fijación con el tema de los neurotransmisores, el eje intestino-cerebro. Ya he comentado antes que hay bacterias que producen neurotransmisores, otros que los transforman, otros que los necesitan. Bueno, pues aquí solo voy a comentar uno que específicamente ayudaría a luchar contra la E. coli, ¿vale? Tenemos bacterias que estimulan a células que tenemos en el intestino para formar serotonina, ¿vale? Pues bien, esta serotonina, es que no sé hasta qué punto quiero enrollarme, no, pero básicamente cuando hay una inflamación por una infección, ¿vale? Se aumenta la expresión de receptor selectivo de recaptación de serotonina, ¿vale? No, perdona, disminuye. ¿Por qué? Porque al disminuir se recapta menos serotonina, entonces hay más serotonina en el medio ambiente y, y esto está inhibiendo a la E. coli. Vale, es que me he liado porque digo, me ha venido todo el rollo de la fisiopatología y digo, voy a liar mucho. Pero que quiero decir que si tiene aumentadas bacterias, de hecho hay una E. coli, la K12, que también que es de las que produce serotonina. Entonces habría que ver qué E. coli estamos teniendo porque hay algunas que están ayudando a frenar a otras por medio de la formación de este neurotransmisor. También produce a otros como la noradrenalina, consumen otros como el GABA, que es inhibitorio. Pero bueno, ya no voy a entrar en esto. Te voy a pasar el turno de preguntas, Victoria. Sí. ¿Vale? Vale, quiero comenzar preguntándote, antes de nada, ¿cómo podemos contagiarnos con la E. coli? Bueno, para entender un poco la E. coli, vamos a ponerla un poco en contexto. La E. coli es una bacteria que vive en el tracto gastrointestinal, sobre todo en el intestino grueso de los animales de sangre caliente, en concreto de los humanos también. Entonces, ¿cómo se vierte al medio ambiente? Con las heces. Van a llegar las heces al campo o al agua y allí se va a generar la toxinfección. Lo que normalmente se ha pensado durante mucho tiempo es que una infección en el agua, ¿no? En los ríos, por ejemplo, de E. coli se veía como una infección temprana. La infección ha sido recientemente. Ya los últimos estudios están viendo que no, que esto no es tan así porque E. coli tiene la capacidad de vivir fuera del medio extradigestivo del animal hospedado en el que se encontraba y relacionarse con el medio ambiente. Entonces ya no podríamos ver cuál ha sido la temporalidad, ¿no? Cuánto tiempo lleva esa E. coli ahí, porque ya ha aprendido a vivir fuera de nosotros y de los animales. Claro. De hecho, aquí el problema de no lavar, siempre decimos hay que lavar muy bien las frutas y las verduras, porque muchas veces, por desgracia, hoy en día todavía hay algunas que se sigue regando con aguas fecales y como tú dices, como puedes sobrevivir tantísimo tiempo Claro, fuera de los animales, el riesgo de contaminación con E. coli es es más enorme. pensado hasta ahora. Claro. Bueno, vale, ¿qué condiciones podría llevar a que hubiera un sobrecrecimiento de E. coli, sobre todo a nivel de intestino delgado, ¿vale? Lo que se conoce como SIBO, pero SIBO por E. coli, Por E. ¿vale? coli. Porque luego esto hablaremos, no es lo mismo tener SIBO por una bacteria que produce ciertos metabolitos, aunque sea buena, pero para producir en exceso ciertas cosas, que por otro tipo de bacterias. Lo que suele producir, o lo más común, es que nos encontremos un SIBO producido por E. coli porque hay un paciente que tiene un Helicobacter pylori o tiene un consumo pues muy prolongado en el tiempo de omeprazol, por ejemplo. Lo que ha pasado es que se ha reducido el pH del intestino delgado porque esa clorhidria, ya no hay clorhídrico en el intestino, entonces la E. coli que vive en el grueso ha ascendido hasta el intestino delgado porque le hemos facilitado el medio ambiente donde vivía. Entonces ahora tiene la capacidad de desarrollarse en ese intestino delgado. Si continuamos dando omeprazol, por ejemplo,
vamos a favorecer que el medio ambiente en el que se encuentra y genere ese SIBO. Luego también nos encontramos otro escenario bastante común y es que se haya generado bueno, pues un fallo o una disminución en la motilidad intestinal. El complejo migratorio intestinal se ha visto afectado porque ha habido una tosinfección, se ha producido un SIBO autoinmune, el SIBO autoinmune ha dañado este complejo migratorio intestinal, sobre todo en ayunas, y entonces ahora, bueno, pues cualquier tipo de bacteria vive más tiempo dentro del intestino humano, provocando ese aumento de la columna bacteriana. Esas serían quizás las grandes causas por las que puede haber un SIBO a nivel de intestino delgado con esta E. coli, entre otras causas. Vale, Victoria, ¿podrías decirnos algunos metabolitos que potencialmente podría producir la E. coli en exceso, en el caso de que estuviera sobrecrecida? Pero, y también con qué síntomas se manifestaría. Vale, pues mira, lo que nosotros solemos ver bastante en Aristea, por ejemplo, es un exceso de E. coli que produce histamina, ¿no? Nos encontramos delante de un paciente que tiene una sintomatología histamínica importante, con picores, con eczema, y es a nivel bacteriano, o sea, no hay una histaminosis provocada por otra cosa nada más que por esta E. coli que está en aumento. También nos encontramos la tiramina elevada. La tiramina en exceso va a provocar sobre todo mucho dolor de cabeza. En concreto, la cepa que la produce, si no recuerdo, la 0,157NH, que es una de las enteropatógenas. La tiramina se agrava o esa tiraminosis se va a agravar con el consumo de queso curado, de alimentos fermentados, chocolate, encurtido. Otro metabolito que nos podemos encontrar, y no lo encontramos, aunque parezca que no, pero en la realidad esta es el etanol. Es verdad que la E. coli tiene una capacidad un poco más reducida o bastante más reducida que las levaduras de producir etanol, pero la realidad es que lo produce. Entonces, si nos encontramos un paciente que tiene un problema a nivel hepático, ¿no? Hay un tratamiento con medicación importante y hay que cuidar un poco el hígado, bueno, pues habría que ver si hay una tosinfección importante de E. coli que esté generando un exceso de etanol, porque nos va a producir una esteatosis y vamos a tener una situación bastante desagradable en ese aspecto. Luego, otros de los metabolitos que podemos ver son los neurotóxicos. Aquí podemos ver el indolacético, el ácido indolacético, que es bastante neurotóxico, y el paracresol. Sobre todo el paracresol, quiero pararme aquí porque aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, bueno, hay un escenario que nos encontramos y es que hay una persona que tiene, o bien por antecedente o porque ya se ha generado esa enfermedad, una enfermedad neurodegenerativa, tenemos un exceso de E. coli que va a producir paracresol, estamos aumentando, bueno, pues la patología de esa persona. Entonces, cuando vemos un test metagenómico donde se puede ver las cepas bacterianas que tenemos sobrecrecidas, sí miramos exactamente cuáles son para poder atacar directamente y que se reduzca, la mayoría de las casos, se reduce la sintomatología. Claro, incluso la depresión, porque este paracresol y otros metabolitos neuroinflamatorios, por medio de esta neuroinflamación que está produciendo, se Claro, a nivel produce. general, la implicación que tiene es general. Mucha gente que tiene, bueno, pues eso, una depresión de largo recorrido, que no sabemos por qué, que va siempre muy relacionada con problemas de diarrea, de problemas intestinales, bueno, luego se ha visto una relación. Claro, y Simplemente. además tenemos la E. coli que está retirando el triptófano para formar indol, ácido indolacético, que también nos fastidia a nivel neurológico y ya no nos deja disponible ese triptófano para que llegue al cerebro y ahí se forme serotonina. Al final es que todo lo que produce acaba desembocando Porque es en importante estado depresivo. que se produce a nivel intestinal no atraviesa la barrera hematoencefálica, que es algo que es que hace poco lo escuché en una charla que vi por ahí y dije, no me creo ya nada de lo que escuche de la charla porque esto no es verdad. No, Sí, yo la vi anunciando y yo digo, no, y me gusta que haya hecho esta declaración, que aunque las bacterias produzcan serotonina, que no las produce bueno, unas células del intestino estimular, pero hace falta esta bacteria. Se hizo un experimento con ratones no bióticos, que quiere decir que no tienen bacterias, y no eran incapaces de producir serotonina estas células. Necesitan
que le den la luz verde, digamos, para que forme serotonina, pero su función ahí es de motilidad Mm. intestinal. No, por desgracia, no llega al cerebro, pero sí que está, de hecho, si se produce mucha serotonina a nivel intestinal, se está retirando triptófano y puede que ya no haya suficiente para llegar al cerebro y formar la serotonina ahí, que es El la que me- necesitamos para el estado anímico. Vale, lo que también vemos es que un metabolito de la E. coli es la parte positiva de esto, porque aquí a nivel bacteriano no hay ni buenos ni malos, ahí siempre hay una ambigüedad. Y la E. coli tiene cosas buenas, también produce biotina, por ejemplo, que es la vitamina B7. Sobre todo para niños con TEA va bastante bien. Aminoácidos de cadena ramificada, que si no tenemos ningún problema con esto, también nos va a venir muy bien. Actúa como inmunomoduladora siempre y cuando esté por debajo del 1%, porque si está por encima del 1%, lo que nos encontramos es todo lo contrario, y es que va a generar un daño en la barrera intestinal. Va a hacer el efecto contrario del esperado. Pero siempre que nos encontramos por debajo del 1%, no hay ningún problema. Cuando vemos un test metagenómico y la persona dice, ay, tengo Helicobacter pylori, uy, perdón, Escherichia coli. Claro, pero a ver la cantidad que tenemos. Está por debajo del 1%, está haciendo un trabajo comensal. Entonces no habría problema en ese aspecto. Siempre y cuando no haya patógenos, claro. A ver, por supuesto. Tan de la buena, porque entonces sí que estupendo. ¿Puedes comentarnos más efectos beneficiosos que pueden tener estas E. coli comensales? ¿Vale? Por eso quise comenzar haciendo la diferenciación, porque yo hablo mucho de comensal o patógena. Incluso también puede hablarnos de este probiótico basado en E. coli, porque para que vean que es que hay de hecho, uno de los mejores Sí. probióticos que tenemos, el E. coli en Nestlé 1917. Bueno, ¿puedes comentar un poco más de lo bueno de esta bacteria para que no la demonicemos demasiado? Porque verá que algunas son muy malas, pero las necesitamos para entrenar, por ejemplo, el sistema inmunitario que funcione bien siempre y cuando esté en niveles adecuados. Pues mira, esta en concreto, la que me dice, la Nestlé 1917, produce sobre todo vitamina K2 y del complejo B, pero en concreto esta cepa se ha visto en estudios con enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerosa, cómo mejoraba el curso de la enfermedad. Entonces, es muy paradójico que vamos a coger a la E. coli y la vamos a dar como probiótico y va a mejorar la sintomatología de una enfermedad inflamatoria intestinal. Y en niños, si no recuerdo mal, el último estudio que he leído, en niños con diarrea aguda de larga progresión, se ha visto también bastante favorecida la complementación de este probiótico en el tratamiento de esa remisión de la diarrea. Lo que hace en concreto, bueno, una de las cosas que hace en concreto este probiótico es que le dice a las células que se mantengan unidas, genera lo que científicamente llamamos adhesión celular estandarizada, o sea que mantiene las células juntitas, bloqueando así o impidiendo que se produzca la permeabilidad intestinal, ¿vale? El término de permeabilidad intestinal yo creo que todo el mundo lo conoce, entonces Por lo básicamente menos al final siempre sale a relucir, creo que en casi todas las charlas. entonces, esta cepa bacteriana lo que hace es eso, es como que les dice a la célula, oye, manteneros juntitas y que no se cuele nada, ningún tóxico, ningún patobionte por medio para que pueda llegar a nuestra circulación y allí genera una infección más grave. Y ya está, eso es lo que tengo que decir de la Nile, es todo eso. Nada, lo único, bueno, que es difícil conseguirlo en España, pero bueno, hay maneras, a veces se pide Alemania y hay marcas que es difícil, pero no es imposible. Bueno, antes de hablar de síntomas, ¿vale? Que uno suele asociar con la E. coli, quiero que empecemos hablando de los síntomas que producen los distintos tipos de E. coli que pueden producir intoxicación alimentaria, ya que aunque los síntomas suelen ser similares, aún así existen ligeras variaciones que además los profesionales sanitarios no hacen sospechar de que se trata de un tipo o de otro tipo. Victoria, ¿puede explicarnos las diferencias que hay entre los 5 principales tipos de E. coli patógenos que hay? Vale, tenemos, como ya has dicho, tenemos 5. La enterotoxigénica, que utiliza unos apéndices similares a pelo, entonces se pega a la célula del intestino y le va a pasar a la célula una toxina. Esta cepa bacteriana es la que conocemos como la diarrea del viajero,
¿vale? Va a generar fiebre, pero no en la mayoría de los casos, ¿vale? Luego tenemos la enteroinvasiva que va a entrar dentro de la célula y esta sí va a dar fiebre porque ya hay una invasión, su nombre lo dice, mucho más grave. Luego tenemos la enteropatógena, que se adhiere a la pared intestinal mediante una proteína y es la causa más habitual de diarrea infantiles, sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿vale? Esta provoca diarrea acuosa y cuando la enfermedad evoluciona por X motivo, puede dar lugar a diarrea sanguinolenta, ¿vale? Y luego tenemos la enteroagregante, que también es una de las más conocidas, porque esta como que se pega un poco a las células que recubren el intestino, la pared intestinal, y a continuación provoca allí una toxina, ¿vale? Y que va a generar una diarrea bastante más prolongada en el tiempo. Sobre todo en niños, que al final son los que más cuadros diarreicos presentan, ¿vale? Según las investigaciones que hemos visto. Y luego tenemos la más famosa, la que todo el mundo conocemos, aunque nadie sabe su nombre, la que no debe ser nombrada, que produce una toxina que se llama SIGA. Este tipo de bacteria o de cepa de E. coli, digo que todas la conocemos porque cuando escuchamos en la tele que ha habido un brote por E. coli, estamos hablando de esta bacteria que produce esta toxina. Es la causante de brotes en masa. Es bastante toxigénica. Normalmente se da porque hay una contaminación entre animal y comida directamente. ¿Vale? No sé si recordáis en 2011 que hubo en Hamburgo una autoinfección bastante seria. De hecho, creo que había casi 4.000 casos de personas que se habían contaminado con esta toxina. Era esta bacteria. La crisis de los pepinos españoles se llamó en Hamburgo y fue bastante grave. Primero se echó la culpa a que, obviamente, que los pepinos eran andaluces más concretamente, pero luego se vio que no, que es que metieron dentro del mismo camión los alimentos y el ganado. Entonces, pues claro, la infección es bastante fácil. Claro. Me estoy riendo porque estoy acordando la anécdota que me contaste de tu examen de seguridad alimentaria, donde lo único creo que te preguntaron fue por los pepinos andaluces. Bueno, cuenta la historia, si quieres, Pues compartirla con nosotros. es que es bastante curiosa y bueno, a mí me llamó mucho la atención el examen y por eso se me ha grabado a fuego en la... Luego, por eso me ha hecho gracia que la hayas sacado a coalición. Yo digo, esto no se te va a olvidar la vida. El examen de seguridad alimentaria de aquí en Granada, el final de la asignatura fue, según tu conocimiento, ¿qué ha pasado con los pepinos andaluces en Hamburgo? Escribimos 11 folios, porque claro, había que explicar toda la trazabilidad y el momento en el cual se podía haber contaminado ese alimento hasta que esa persona empezó a desarrollar una tosinfección a los días que fuera. 11 folios. Hay muchas maneras, desde que el camión sale de aquí de Andalucía hasta que llega allí. Es bastante tránsito. Y claro, la toxificación siempre iba a ser por E. coli. Pero bueno, ¿en qué momento? ¿Qué ha podido pasar? Pues que desde la tierra se ha infectado, se ha regado con agua contaminada, luego se ha transportado en un remolque o en un medio de transporte que estaba siendo utilizado para otros medios. Al llegar al país de admisión ha habido algún tipo de tosinfección, ¿cómo lo diría? Sin querer, o lo que finalmente resultó fue que se había hecho una muy mala ejecución de la seguridad alimentaria. Y además que fue en un restaurante o algo así, una cosa muy llamativa. Y además aquí volvemos a recordar la necesidad de lavar las frutas y verduras aunque se vayan a cortar. Porque hay mucha gente ahora que ha dicho de los pepinos, como los va a cortar, no los lava antes, o una sandía, y realmente está introduciendo dentro la bacteria. Las Pero digo cosas no... porque es algo que veo en común, gente que sí que lava muy bien las frutas y verduras, pero cuando algo va a pelarlo, como lo va a cortar, no lo lava y lo estamos introduciendo con el cuchillo. Con el tema del COVID yo creo que todo el mundo entendió que Bueno, lo sí, ya estaba estamos ahí. paranoicos de más, ya de más. Claro. Bueno, Dale. en concreto, esta toxina, la SIGA, lo que va a generar es náuseas, calambres, diarrea, fiebre. Si
Si evoluciona de forma bastante desfavorable porque la persona está inmunodeprimida, porque tenía un IMC muy bajo de partida, X motivos, sí puede generar una enfermedad bastante mala, ¿vale? Porque al final una diarrea, si no se ataja a tiempo, puede ser bastante patológica, pero bueno, en general va a ser esa la sintomatología que se va a derivar de una tosinfección por esta toxina. Vale. Está bien que digas los síntomas para ver de qué cepa específicamente podemos sospechar. ¿Nos puede hablar ahora también un poco más de la enteroagregante, ¿vale? Que esto tampoco lesiona a nadie, pero cuando hablamos de diarrea del viajero, esta es la segunda causa principal Sí. de la diarrea del viajero. Así que si nos puede hablar un poco más o de los síntomas o Lo, hablamos. lo que tenemos aquí es, tenemos que ver en perspectiva delante de la persona que vamos a tratar, ¿no? Si somos una persona inmunodeprimida, si tenemos, bueno, si somos un niño, si tenemos una infección por el virus de VIH, cualquier situación que nos tenga inmunodeprimidos, lo que va a generar es bueno, pues una capacidad mucho más alta de la bacteria de generar una enfermedad grave en nuestro sistema. Claro, porque es que normalmente mucha gente la tiene intestino y es totalmente asintomática, no le da. Es más, muchas veces lo tenemos y cuando se activa es cuando tenemos un cambio de circunstancias, precisamente porque el estrés quizás del viaje. Claro, Entonces, cuando nos da la guerra. ha reducido nuestro sistema inmune un poquito y entonces ahora, pues me he puesto mala en no sé dónde. No, usted ya venía con el viajero dentro. Ahora, Exactamente. Hay es, otros casos que sí, que nos contaminamos. Aquí volvemos a lo mismo, lo de no utilice hielo, corta la fruta o la verdura porque la han podido lavar con estas aguas fecales o por la manipulación de alguien que no haya tenido mucha higiene de manos después de venir de baño. en el tema alimentario, los países, sobre todo en vías de desarrollo, lo que hay que tener quizá también más en cuenta es el tema de los zumos, porque el zumo pensamos que, bueno, sí, es fruta y punto. Le echan agua, le añaden agua para generar Para más abaratarlo, claro. y el agua del grifo, hay que tener cuidado al lavarnos los dientes, en fin, es que es bastante fácil generar, o sea, ponerse malo por una tosinfección por E. coli. Es bastante sencillo. Si viajamos y tenemos poco cuidado o hay una concentración muy alta de E. coli en el ambiente en el que estemos, es bastante fácil. Vale. Algún día tenemos que hablar del cibo autoinmune porque hay E. coli que también producen una de estas toxinas que acaban produciendo un cibo autoinmune y aquí cuando tenemos que tener un cuidado extremo cuando vamos a viajar o vamos a exponernos a pillar a alguna de las bacterias las que produce esta toxina que acaba desarrollando el cibo autoinmune porque al final nuestro cuerpo cada vez que se expone acaba produciendo más anticuerpos antivincolina. No me voy a alargar ahora por aquí, pero lo apunto como hacer un Sí, live exclusivo de ese bote inmune. Y tendremos que volver a hablar otra vez un poquito más de alcohol. Vale. Para los que nos estén escuchando, ¿vale? Y ya se hayan hecho un análisis de microbiota completo que incluye un panel de coli patógenas, ¿vale? Victoria, ¿puedes nombrar cuál es la principal E. coli enteromorrágica? Porque, claro, van a ver el numerito, el código y no saben que esa es la enteromorrágica. Y también, ponos también un ejemplo de la principal bacteria que produce la toxina Shiga. Así, si vale. alguien tiene este panel, puede mirar las patógenas que le ha salido y saber si tiene alguna de estas dos principales que producen estos dos tipos de infecciones. A ver, la que va a ser la más grave a la hora de producir la toxina es la 0,145 NM, creo. Esta es la que más toxina sí va a producir, la que puede generar una diarrea sanguinolenta, que esto es bastante grave, y va a generar el síndrome urémico hemolítico. Esto tiene un nombre larguísimo, me cuesta siempre trabajo decirlo, pero bueno, el síndrome urémico hemolítico lo va a generar esta cepa del E. coli. Y luego la enteromorrágica que me decía, que esta también es bastante más grave, es la 0,157H7, ¿vale? El problema, o cuando yo la veo me asusto bastante, es porque va a generar un daño a nivel renal, ¿vale? Si tenemos algún tipo de
patología previa a nivel renal, hay que tener muchísimo cuidado e intentar erradicarla cuanto antes, avisar al médico de cabecera para que sepa efectivamente que hay una complicación además de la patología renal que venía acompañada con el paciente. Esta en concreto va a dar bastante dolor abdominal, ¿vale? Pero bueno, tendríamos que ver si está o no está en el panel bacteriano. No podríamos aventurarnos tampoco simplemente por pensar que hemos contraído una infección por E. coli y que luego saliera positivo en un test con PCR. Habría que ver exactamente qué cepa bacteriana hay. Si es ella, pues habría que tratarla. Claro, y además como haya sangre en la heces, como una Sí, manifestación que tiene corriendo a urgencias, como veis sangre. A ver, si tenéis hemorroides, y en lo normal no os asustéis, pero si no tenéis hemorroides y de pronto veis que tenéis diarrea y con sangre y ya sabéis que tenéis las 0,157H7, tenéis que ir corriendo y especificarle, mostrarle esta bacteria, este test a vuestro médico para que haga un cultivo específico para ver si encuentra estas toxinas o claro, estas bacterias. efectivamente. De hecho, de aquí la importancia, ¿vale? Volvemos a lo mismo, de siempre hay que saber qué tipo de microorganismo se tiene, qué tipo de infección se tiene, porque así podemos adaptar mejor el tratamiento. Porque de hecho, en un informe que se publicó en la revista Toxins, las personas que toman antibióticos para tratar la infección corren más riesgo de que tengan este síndrome que has comentado, el síndrome urémico hemolítico, ¿vale? Hemolítico es que, bueno, se acaba produciendo sangre y se orina incluso sangre, ¿vale? Por eso, la importancia también de acompañar el tratamiento médico con alimentos que hayan demostrado que pueden ayudar específicamente a luchar contra E. coli patógenas y también de antibióticos, en algunos casos antibióticos herbáceos que sean eficaces para tratar la E. coli, por si hiciera falta utilizarlos como coadyuvantes, ¿vale? Digo coadyuvantes, porque si alguien tiene una infección grave, tiene que ir al médico y que tiene que recurrir a antibióticos farmacológicos. Y nosotros, ¿vale? Pues si tuviéramos resistencia a esos antibióticos, podemos ayudar con antibióticos antimicrobianos herbáceos y con ciertos fitoterapéuticos, ¿vale? Pero en algunos casos, pues, aunque no nos guste, hay que recurrir a la medicina convencional. Si quieres hablar un poco más de los síntomas, ¿vale? Que Vale, por los que se puede manifestar este síndrome urémico hemolítico, vale. porque es gravísimo y para que lo puedan reconocer rápidamente y saber cuándo se tiene que ir a Vale. urgencias. Lo que hace sobre todo esta cepa es que genera una lisis en el glóbulo rojo y entonces afecta al filtrado glomerular y puede generar, como ya hemos dicho, daño a nivel renal. Básicamente los síntomas son dolor abdominal, vómitos, fatiga, irritabilidad, palidez, inflamación de cara a mano, confusión, convulsiones, confusión grave, no confusión grave, convulsiones, fiebre. La fiebre a lo mejor no es tan, no es el primer paso, son todos los demás, ¿vale? Pero sobre todo lo que tendremos que tener más en cuenta es que si en 12 horas no hemos orinado en un día y tenemos sospecha de que ha podido ser por esto, hay que acudir a urgencias corriendo, ¿vale? Porque 12 horas sin orinar ya nos está dando un indicativo de que a nivel renal hay un fallo importante. Vale, bueno, aquí quiero que tengáis en cuenta que no estamos hablando de una infección urinaria normal por la E. coli, ¿vale? Que también la produce. De hecho, entre el 60 y el 75%, casi un cuarto de la infección de orina es precisamente por la E. coli, simplemente porque, aunque esta E. coli, su reservorio está en el colon, es donde suele residir, ¿vale? Es muy fácil que pase al tracto genitourinario, ¿vale? Porque además la uretra está entre la vagina y, mm, y el ano, es decir, que es muy fácil que por no habernos limpiado bien, básicamente recordad que siempre hay que limpiarse de adelante a atrás, que no todo el mundo lo tiene en cuenta, o incluso por contacto sexual, también se puede pillar infecciones de Sí, orina. puesto. Victoria, entonces, de este caso de infección normal de orina por E. coli, ¿nos puede hablar de los principales signos? Al menos eh, vamos a tener siempre sangrado en la orina, necesidad constante de ir al baño, aunque sea muy poquita cantidad, necesidad constante de ir al baño, quemazón, ardor, eh, orina con olor muy fuerte, si estamos acostumbrados a un olor específico y de golpe ya tenemos algún tipo de cambio que nos llama la atención
puede ser debido también a esto. Fiebre, escalofrío. La fiebre siempre va a acompañar la mayoría de tosinfecciones por E. coli, ¿vale? No siempre, pero es bastante común. Y sobre todo, como tú decías, dolor pélvico, ¿vale? En la zona pélvica en las mujeres y en el ano en los hombres, ¿vale? Por la diferencia anatómica. Vale. También ten en cuenta de los síntomas que ha nombrado que no se tienen que tenerlos todos. Es No, decir, no esperéis a tener que hacer, a ver, no siempre vaya a ver esta harina roja brillante. Entonces, si tenéis los otros síntomas o simplemente ahí el dolor, sobre todo a la hora de orinar, aunque no tengáis esta orina roja, indicador de sangre, lo que sea, con que haya un y suficiente, no tiene por qué ser el prospecto completo. vale, bueno, pues vamos a pasar ya a la parte de tratamiento, que al final creo que es lo que más le interesa a la gente y no quiero quedarme sin tiempo. Vamos a comenzar por los probióticos. ¿Cómo podrían ayudarnos a tratar la E. coli? Bueno, vamos a dar por sentado que todo el mundo sabe lo que es un probiótico, pero para el que no lo conozca, un probiótico es un microorganismo viable y seguro, ¿vale? Que ha demostrado una eficacia en determinado tipo de tratamiento a nivel de enfermedades gastrointestinales, ¿vale? Normalmente son a base de lactobacillus y de bifidobacterium. Em, los probióticos en general sí han demostrado una profilaxis en cuanto a este tipo de tosinfecciones. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si yo voy a viajar a una zona donde sé que es muy probable que haya una tosinfección, por lo que hemos estado hablando, hacer una profilaxis con probióticos, lactobacillus, bifidobacterium, parece que disminuye mucho la capacidad que tiene la E. coli de generar la enfermedad, una diarrea o cualquier tipo de sintomatología que vaya a desarrollar la cepa en concreto que hemos contraído. Eso es la profilaxis, pero ya en el tratamiento ya sabemos que generan un beneficio muy importante, ampliamente avalado por el conocimiento científico que tenemos en cuanto a la remisión de la diarrea. ¿Vale? En muchísimos casos, aparte de, bueno, en todo tipo de enfermedades a nivel de intestinales. Vamos a hablar ahora cómo podemos ayudar a tratar la E. coli con la alimentación, ¿vale? Vamos a empezar específicamente por la E. coli uropatológica, ¿vale? Que es la que tiene la capacidad de producir infecciones de tracto urinario. ¿Puedes hablarnos de bueno, podría preguntarte por los compuestos específicos, que es la naringeminana, pero dinos directamente los alimentos, ¿vale? Que tienen Vale, estas sustancias, especialmente cuando hay infección de orina. vale. El limón, la fresa y los arándanos. Los arándanos rojos. ¿Por qué? Los arándanos rojos, sobre todo, porque tienen D manosa y la D manosa se pega a la E. coli y entonces como que la arrastra con la orina. Entonces así la E. coli no se puede adherir a las paredes del tracto urinario y crece y genera ahí la infección. Y luego también las semillas de mandarina. Esto, las semillas de mandarina es algo un poco más complejo de administrar, pero bueno, se pueden buscar suplementos que estén hechos a base de semillas de mandarina. O que se las traguen. A ver, merece la pena, es que ha demostrado que reduce la invasión de la E. coli. Entonces, en alguien que tenga, por ejemplo, ya más riesgo por permeabilidad intestinal o esté inmunocomprometido, que No se hay trague problema. merece la pena, va a salir más barato. O que las triture en Pasa un que zumo. ¿El ahí qué? el problema es la dosis que vamos a dar, que no la tenemos muy controlada. Eso sí, pero bueno, al final, Más lo hace. ¿cuántas mandarinas se va a tomar? Y además como coadyuvante y además lo suyo es tomar varios cítricos, Sí, ¿vale? Porque hay muchos, de hecho, ándalo. algunos de los tratamientos herbáceos que utilizamos es a base de cítricos, que Sí. además han demostrado específicamente como el extracto de bergamota, el extracto de semillas de pomelo es buenísimo. Lo que pasa es que tiene muchas interacciones con otros fármacos, que tenéis muchos cuidados porque que sean naturales, si funciona es porque tiene efectos farmacológicos y muchos inhiben ciertos sistemas de detoxificación que si están ocupados detoxificando este antimicrobiano natural no está con otro, pero luego son muy, muy efectivos y es que están consiguiendo erradicar
bacterias que son resistentes a antibióticos farmacológicos. Por eso a veces es muy buen complemento. No solo tenemos estos herbáceos a base de cítricos, hay otros que van muy bien, como el aceite de semilla, el aceite de comino negro, la mirra, ¿vale? Esos son específicamente buenos para la E. coli, pero luego hay que ver qué otros patógenos hay, porque lo suyo es utilizar un antimicrobiano que nos valga para matar otros, otros patógenos que hayan salido que tengan también En esa paciente. En cuanto a alimentos que ayuden a combatir la E. coli en concreto, mira, tenemos la oliva verde, ¿vale? Los arándanos, como ya hemos dicho, las castañas, el extracto de semillas de uva, las uvas propiamente, el cacao, ¿qué más? La granada. La granada por el ácido elágico. El pomelo, que ya lo has comentado tú, sobre todo. El pomelo va bien para la enterohemorrágica, para 0,157H7. Para esta va bastante bien. Luego todos los flavonoides cítricos. Vale, yo creo que como al final no da tiempo a hablar de esto de los alimentos, que era lo más importante, porque simplemente tienen que incluirlo en la dieta y una manera de mantener a raya estas bacterias. Vamos a despedirnos ya porque creo que por fin hoy nos vamos a ajustar al tiempo y todavía me gustaría hablar de la próxima charla. Como el 30 de marzo participo en las jornadas con Estea, ¿vale? Son unas jornadas para personas que están dentro del espectro autista. El próximo jueves voy a hablar con la directora, con Ana, la directora de la asociación Conestea, y ya he subido el cartel para que esté interesada. Entonces, bueno, el próximo jueves, si conocéis a alguien que tenga algún familiar que esté interesado en el tema del TEA, no perdáis la próxima charla. Y al otro jueves todavía no lo he pensado. Podéis proponernos lo que queráis. Así que nada, muchas gracias, Victoria, ¿vale? Por tu aporte como siempre. Y gracias a los que nos habéis estado escuchando hoy, que también al final es un poco también más técnica, pero Sí, hay un que tema. concretar algunas cosas. Un tochaco, pero quien tenga la E. coli son cosas que se necesitan saber, ¿vale? Bueno, un beso a todos. Chao. Adiós.